actividad. Estamos haciendo todo un desarrollo completo, ¿cierto? En el cual estamos generando un código donde estamos entendiendo claramente los conceptos de la programación orientada a objetos. Dentro de ellos hemos visto conceptos como composición, encapsulamiento, separación de responsabilidades, ¿cierto? Esa base es fundamental en el aprendizaje de la programación. Eso que ustedes están aprendiendo, muchos se lo saltan y no entienden que ahí está la base del proceso. No importa que ya las herramientas se generen con código automatizado ni nada de eso, tenemos que entender, ¿cierto? Pero nosotros no podemos llegar más adelante a los frameworks sin tener una evaluación clara y una herramienta estratégica que nos permita entender como tal los conceptos, ¿cierto? ¿Qué hemos nosotros desarrollado en este proceso? Unas clases bien definidas, ¿cierto? Que nos permiten de alguna manera hacer un análisis más sencillo del funcionamiento del sistema. También vimos una separación de responsabilidades, donde vemos conceptos diferentes, donde vemos, por ejemplo, y les comparto pantalla en este momento, donde vemos, por ejemplo, este lo puedo esconder, ¿cierto? Un ciclo productivo, ¿cierto? Y tenemos un registro de postura y tenemos un lote de gallinas. Cada una tiene una responsabilidad específica. Todo lo hemos documentado en el código y ustedes me imagino que ya con los videos han ido avanzando en el desarrollo como tal, ¿cierto? Lo otro que hicimos fue crear una clase contenedor de constantes, que es esta, donde tenemos las constantes separadas de el resto del código. Eso nos permite manejar de una forma más ordenada la información, porque cuando hay alguna variación, por ejemplo, que yo digo, el porcentaje de postura no es 80 y no 70, desde aquí al modificarlo, pues me afecta todo el sistema, todo lo que yo tenga y que sea afectado por esa variable, esa constante llamada porcentaje mínimo de postura, al yo modificarla acá, pues se va a ver afectado en todo el proceso. De esa manera, pues vamos a tener muchos menos inconvenientes, ¿cierto? Hemos manejado lo que son las listas y, y tenemos unos métodos con una lógica muy clara. Eso es más o menos lo que hemos hecho hasta el momento. Entonces, recordando, hicimos una clase de registro de postura donde llevamos como tal un seguimiento de las semanas del ciclo productivo del lote de gallinas. Eso fue explicado en la primera sesión. En la clase lote de gallinas que define el número de gallinas que se tiene como tal, el registro del número de gallinas y se crea en una lista. ¿Por qué? Porque no solamente tengo sobre él el número de gallinas, sino el lote al que tengo asignado. Eso y las semanas a las cuales inicia el ciclo productivo. Todas esas cosas están definidas en el modelo del negocio que con anterioridad, cuando nosotros elaboramos los registros de software, debe quedar muy claro para poder solucionar como tal la funcionalidad del sistema. Tenemos un métodos como avanzar semana, que lo que me permite es cada semana ir aumentando el número de semanas para ir controlando la edad del lote completo, ¿cierto? Porque aquí tenemos un atributo que llamamos activo que define si ese lote en algún momento está activo o ya lo podemos inactivar por la edad de las gallinas. Tenemos la parte de avanzarse esta semana, tenemos la parte de registro de huevos, tenemos la totalización como tal de los huevos, que es un recorrido por la lista. Recuerde que nosotros tenemos una lista que se llama registro postura y esa lista es la que vamos a ir agregando cada semana cuando vamos contando los huevos de esa semana y los vamos agregando para que él vaya sumando y al total nos dé un resultado que es la suma de todos los registros semanales y eso como tal me da un valor que es el total de huevos, ¿cierto? En la parte del porcentaje, que ya es el cálculo para saber si ese total de huevos corresponde a un valor real válido para el funcionamiento como tal del lote, porque si estoy por debajo, tengo que analizar otras variables como la edad para saber si las gallinas tienen la edad suficiente o todavía hay dos posibles razones. O todavía no tiene la edad suficiente para, para estar en postura, por lo cual no lo puedo descuidar,
o ya llegó a una edad de cumplimiento de postura donde ya está, ya empiezan a disminuir la cantidad de huevos que ponen y toca descartar como tal el lote. Entonces, el yo usar un valor porcentaje, lo que me permite saber semanalmente qué valor de porcentaje tiene como tal ese lote, ¿cierto? Al final, después de todo ese proceso, de todo ese cálculo, pues tenemos un resumen que simplemente nos muestra el ciclo como tal. Hasta ahí es donde vamos nosotros, ¿cierto? Que vamos a ir mejorando cosas, ¿cierto? Primero que todo, no puedo en una aplicación, estos prints que yo pongo por acá, estos prints, ¿dónde están los prints? Por acá este print, solamente es un seguimiento para yo saber como tal el resultado que me está dando, pero esto no lo puedo dejar yo porque esto debe separarse del modelo del negocio, porque yo no puedo ir entregando esos valores si no tengo un control sobre ellos. Debe ser en ciertos momentos que yo necesite la información, la voy a extraer y la voy a entregar de manera clasificada. Otras cosas que necesitamos empezar a reutilizar código, ya luego lo veremos, ¿cierto? Debemos aumentar el número de variables que se reciben por método para tener unas validaciones más fuertes. También les explicaré en su momento qué significa eso. Otras cosas, eh, yo hay unos controles que debo empezar a agregar al sistema como son. Estos se los dejo ya como nombramiento, pero eso no lo alcanzamos a hacer el día de hoy. Estos conceptos de que les voy a decir son conceptos que tengo que tener claros. Tengo que tener claros y tienen que quedar definidos en el control del sistema porque hay valores que yo no puedo permitir que el sistema me haga. Por ejemplo, la cantidad de huevos. Yo no puedo poner un valor inferior a cero, o sea, que sea menor que cero. En cantidad yo no puedo poner un valor inferior a cero. ¿Por qué? Porque es que yo, ¿cómo hace para un lote producir menos cuatro huevos? No, no existe eso. Entonces, matemáticamente es permitido. ¿Por qué? Porque las variables que estamos utilizando son de tipo entero y las variables de tipo entero pueden ser positivas o negativas. Pero a nivel de lógica de programación yo no puedo permitir eso, porque nadie en ningún momento dado puede decir es que acabo de producir menos cinco huevos, no, no existe. O sea, la menor cantidad que yo puedo producir es cero huevos, ¿cierto? O producir uno, pero no puedo nunca tener un valor negativo, porque lo que pasa es que me va a extraer de otros valores que son positivos al hacer la suma definitiva, ¿cierto? La otra parte que tengo que controlar, por ejemplo, y son cosas que nosotros tenemos que aprender a definir dentro de nuestra lógica de programación. No es posible definir que la cantidad de huevos recolectados sea mayor al máximo teórico. ¿Qué significa eso? El máximo teórico representa el 100% de los huevos que se pueden producir en un galpón. Entonces, si yo tengo 90 gallinas, el 100% son 90 huevos. Yo no puedo producir en un galpón 94 huevos porque realmente ninguna gallina pone 2 huevos al día. Eso es una cuestión de percepción que la gente tiene, pero no es así. A veces lo más probable es que son huevos que quedaron del día anterior que no se recolectaron. Pero no puede existir que una gallina, o físicamente no es posible, porque el ciclo de producción de un huevo son de 25 horas. Entonces no existe la posibilidad que una gallina ponga 2 huevos el mismo día, así a uno algunos campesinos le quieran decir que sí. O sea, no, lo que es la biología pues no se puede negar. A no ser pues que sea un huevo gallinas mutantes, ¿cierto? No puedo defender yo en ese caso, ¿cierto? Entonces vamos a continuar pues terminando este código que estamos viendo acá para hacer la ejecución, qué es lo que alcanzamos a hacer el día de hoy. La próxima sesión que haremos la vamos a dejar para la próxima semana y vamos a definir si la próxima semana hacemos 2 sesiones más cortas que no se nos alarguen tanto como la vez pasada. De esa manera podemos ir avanzando, produciendo
código y entendiendo a la vez lo que estamos generando. Miguel me contó que él ha ido avanzando en el código. ¿Cómo vas, Miguel? Cuéntame a ver. Bueno, pero del ejercicio que estamos haciendo aquí en clases y eso, no, sino de uno que tenía ya iniciado, que es como de o sea, es más basiquito, no tiene tantas funciones en la base de datos, es una sola tabla y eso, que es un CRUD sencillo que era pues de una de las actividades del instructor Carlos. Eso la estoy Ya. haciendo con Python. Pero Bueno, ya lo tengo terminado, ya tengo conexión a la base de datos, tengo las clases definidas, todo. bueno, te cuento una cosa. Lo más probable es que la próxima semana empecemos a trabajar en el CRUD de esta aplicación. O sea, ya vamos a hacer la integración porque la siguiente fase que nosotros queremos hacer es separar este código, lo vamos a separar en varios archivos porque vamos a separar la lógica del negocio, la vamos a separar de la base de datos y de la interfaz. En el caso de nosotros, vamos a crear un menú por el método CLI, que es por la línea de comandos. Como vamos a ver hoy el resultado del código que estamos generando, lo vamos a hacer hoy con lo que tenemos, pero dentro del modelo, separando las diferentes capas, vamos a crear unos archivos diferentes en directorios diferentes, de modo que haya una separación de capas. Y esa es la manera, digamos, cómo se trabaja con la funcionalidad. Eso nos va a permitir adquirir los conceptos que vamos a necesitar más adelante. Entonces, cuando nosotros ya posteriormente empecemos a utilizar un framework para el backend, porque yo entiendo que con Carlos ustedes van a empezar a usar el framework del front, que es que les va a permitir generar interfaces de una forma más dinámica, integrando lo que es JavaScript con HTML y CSS y y todo va contenido en unos contenedores, ¿cierto? Eso es más o menos como lo que tenemos programado. En este caso, en este caso, para iniciar, entonces, primero que todo, ustedes me confirman si se está viendo bien el código. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, perfecto. Entonces, aquí vamos hasta lo del resumen. Como les dije, lo que hicimos fue crear un diccionario que nos retorna los valores de tanto del identificador del lote, de la semana, el total de huevos, el porcentaje de huevos y si el lote como tal está activo. Esos son los elementos que retornamos como una lista. Esos son técnicas ya más progresivas de programación. Como les digo, pues esto les va a permitir a ustedes adquirir muchas más habilidades, eh, y de esa manera pues poder ver ejecutado el código. Hoy lo vamos a hacer de la forma más sencilla, solamente con un archivo. La próxima semana empezamos a trabajar en CRUD, pero este archivo el mismo como tal se va a ejecutar y me va a dar un resultado y lo vamos a ver en el procedimiento, ¿cierto? Entonces voy a crear acá después de activo, voy a crear, dejémoslo así con numeral, y lo que hace uno normalmente es, esto lo hacíamos mucho nosotros en procesos anteriores, en la vieja data, para nosotros entender dentro del código cómo está visualizado y separado el código. Entonces aquí vamos a hacer un ejemplo de uso basado en una simulación. No le voy a poner tanto hasta acá, que se sobreactuó. Listo, un ciclo productivo de gallinas. Hasta ahí. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer, vean. Les vamos a dar un código que nosotros normalmente ponemos. Este código que vamos a hacer solamente se ejecuta
si el archivo corre directamente, o sea, si yo llamo este archivo directamente, si no, si yo ya por alguna casualidad este código como tal lo creo, yo ya tengo aquí todo un modelo de base de datos y lo creo en, porque lo que nosotros vamos a hacer dentro de 8 días es aprovechar lo que ya tenemos, o sea, no vamos a volver a regenerar código, sino que vamos a utilizar. En algún momento dado yo quiero trabajar con estas clases desde otro archivo, lo puedo hacer, pero lo que hay de aquí para abajo no se ejecuta, solamente se ejecuta si lo hago directamente desde el mismo archivo. Entonces yo le digo a él, if name, ya, él como que me entiende, ¿cierto? Entonces le voy a decir condición especial que se ejecuta solo si el archivo se ejecuta directamente. Listo. Solo si el archivo se ejecuta directamente. Entonces lo primero que voy a hacer es crear el lote de gallinas. Recuerde que, ¿qué es crear el lote de gallinas? Crear el lote de gallinas es crear una instancia de la clase lote de gallinas, ¿cierto? Entonces, este muchacho es muy sapo, pero bueno, no importa. Recuerde, vamos a mirar acá el lote de gallinas, ¿cierto? Entonces, el lote de gallinas tiene un constructor que me recibe parámetros. Uno que es el identificador del lote y el número de gallinas, ¿cierto? De tipo string y de tipo entero. El constructor, este constructor, o sea, recuerda que yo puedo tener varios constructores, pero como para lote de gallinas solo creamos un constructor, entonces yo voy a instanciar esta clase creando un solo lote de gallinas que debe tener el identificador del lote y el número de gallinas. Entonces miremos acá. Entonces, y el lote igual, no, este no me sirve así. Mira que él también se equivoca. Listo. Entonces le vamos a poner lote igual. Lote de gallinas. Ahora sí. Vea. Igual lote uno y son 100 gallinas. Como el primer atributo lo recibe en forma de string, entonces tiene que ser entre comillas, llamado lote uno y va a tener un número inicial de 100 gallinas, ¿cierto? Entonces esa instancia crea un objeto llamado lote con un identificador lote uno y 100 gallinas. Sí, eso ya es cierto. Y él automáticamente, cuando yo le envío los parámetros, pues él llama al constructor. Inmediatamente él lo llama al constructor, ¿cierto? Al init. El init siempre es el constructor, ¿cierto? Recuerde que en Java, para, para Miguel que está trabajando en Java, recuerda cómo es el nombre del constructor en Java. Bueno, te les recuerdo. El nombre del constructor es el mismo nombre de la clase en Java. Aquí en, en Python se llama init, ¿cierto? Entonces podemos llama automáticamente al método init de la clase lote de gallina. Listo. Eh, ¿Qué más sabemos de eso? Sabemos que el identificador, listo. Este pues lo podemos poner así, sí. Eh, lote uno lote uno representa
y de lote. Y el número de gallinas igual 100. Entonces, ahí me puso una cantidad de cosas, no las necesito todas, pero bueno, listo. Son los parámetros adicionales que tiene como tal el constructor que tiene la clase. Miren cómo él automáticamente va conectando toda la información. ¿Estamos claros ahí? Bueno, dentro de la simulación, pues recuerde que las primeras 28 semanas que pasa en el lote de gallinas, que pasa las primeras 28 semanas. Las gallinas comienzan a poner. O sea, ponen a la semana 28, pero antes no ponen huevos, ¿cierto? Entonces, pues prácticamente, como estamos haciendo una simulación, para poder arrancar tenemos que ir hasta la semana 28. Entonces, lo que nosotros decimos es esto, miren, listo, vamos a ponerlo así, pongámoslo así. Este está así, entonces es acá. Decimos así, while, vamos a usar un while, lote de semana actual menor del ciclo productivo, semana de evaluación, semana inicio de postura, ciclo productivo, semana, pero que es que no, ciclo productivo, punto, semana de postura, es semana de postura, ¿cierto? Semana de postura, vamos a mirar. Miremos acá, es que estoy, acá lote de gallina, ¿cierto? Tenemos semana actual, aquí tenemos registro de postura. ¿Dónde está el? Acá, semana de postura, la 28, ¿cierto? Entonces, lo que él está diciendo, si la semana es menor que la semana de postura, ciclo productivo, semana de postura, entonces, ¿qué estoy diciendo yo con esto? Le estoy diciendo, evalúe el lote que yo acabo de crear, ¿cierto? Como él arranca en la semana cero, pues entonces resulta que él está en la semana, normalmente en la semana 16, que es la semana cuando compro yo las gallinas, ¿cierto? A la semana 16. Yo tengo que saltar hasta la semana de postura, o sea que entre la semana 16 y la 28 no hay producción, porque las gallinas apenas están en crecimiento. Entonces yo lo que le digo a él es, mientras la semana actual sea menor que la semana de postura, entonces lo que debo hacer es avanzar semana, o sea, esa semana no hay nada, entonces yo no tengo que evaluar nada porque no hay nada, entonces avanzo semana hasta llegar a la semana de postura. Eso fue lo que hice con esa condición. Le dije a él, vea, si las gallinas son recién compradas porque yo acabo de crear el lote, lo más probable es que sea la semana 16. Evalúe. Si él no está en la semana 16, no va a haber postura. Entonces vámonos a la semana de postura, ¿cierto? ¿Cómo lo hago? Avanzando semana. Recuerda que estamos haciendo una simulación. En una simulación, pues simplemente estamos ensayando cómo funcionaría el sistema con lo que tenemos a la mano, ¿cierto? Ahora, después de nosotros empezar a avanzar, o sea, cuando lleguemos a la semana de postura, lleguemos a la semana de postura, vamos a iniciar la simulación de producción de huevos, Vamos a empezar la simulación, ¿cierto? Para eso necesitamos importar un método que llama, una función que se llama random. Función, función para generar números aleatorios, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Como estamos simulando, lo que nosotros vamos a hacer de la semana 28 en adelante es que le digamos al sistema, deme un número aleatorio para yo definir cuál es como si fuera el valor de recolección, porque ustedes entenderán, si yo estoy haciendo esta aplicación, pues no me voy a quedar 80 semanas pidiéndole al sistema que me cargue otra vez el valor. O sea, en una prueba, pues no le voy a decir a él, cárgueme cada vez.
cantidad de postura semana 29, cantidad de huevos puestos semana 30, cantidad de huevos puestos semana 31. No lo voy a hacer. Voy a utilizar una función random que me dé un valor aleatorio para simular que estoy haciéndole funcionamiento a este lote, ¿cierto? Listo. Bueno, entonces aquí él lo define así. Este for no lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer así. For in range, pero no le voy a poner en rango. Eso ¿qué hace él? Como dice ahí, simula 10 semanas de producción. O sea, él lo que va a hacer es, me va a simular como si estuviera evaluando semana a semana la producción y me sumaría 10 semanas. Pero si nosotros contamos de la semana 28 a la 90 son 62. Entonces no voy a poner 10 semanas, sino que voy a poner 62 semanas porque él me va a simular 62 semanas. ¿Sí me hago entender, chicos? ¿Me hago Profe, entender qué qué es lo que pena. está? ¿Puede repetir el pedacito? Me perdí. Listo, bueno. Yo debo cargar una función que se llama random. Veo sí, es una función random que realmente es, ¿qué dice él? Random, bueno, aquí no me dice mucho de esto, distribución. Listo. Lo que hace esa función simplemente es generar números aleatorios. ¿Qué voy a hacer yo? Si yo cojo, vamos aquí una calculadora, perdón un momentico. Le saco la calculadora, y yo digo, el valor máximo que yo voy a ver, aquí no se ve. Bueno, me toca compartirlo. Esperen un segundito, yo lo comparto. Voy a ponerle un momentico esa calculadora. Listo. Si yo calculo sobre un valor máximo que es, acuerde que yo hago un corte en la semana 90, ¿cierto? Pero yo arranco producción desde la semana 28, o sea, 90 menos 28 son 62 semanas. O sea, yo la producción de huevos la calculo durante 62 semanas, ¿cierto? Cuando yo voy a hacer a la calculadora, ya ese era el valor que necesitamos y lo que yo les quería mostrar. Cuando yo empiezo entonces yo empiezo el lote, ¿cierto? Yo empiezo el lote. Lo empiezo aquí creando un lote. Recuerde que aquí estoy simulando, creo un lote uno con 100 gallinas. Cuando lo empiezo, por defecto, yo recibo las gallinas de 16 semanas. Entonces, de 16 semanas, pues ya yo entiendo que no me van a poner huevos. Pero ¿por qué las compro de 16 semanas? Pues aparte de porque es la edad que me las venden, es porque una gallina de 16 semanas ya tiene todo el ciclo de vacunación. Ya está, ya se les ha aplicado todo el ciclo de vacunación, o sea que cuando llegan al lote mío ya están protegidas. Pero adicionalmente, yo necesito unas semanas para que las gallinas son unos animales que son muy, digamos, temperamentales y si cualquier cosa los afecta. Por ejemplo, la mayoría de los galponeros exigen que haya una sola persona sea la que les ponga la comida, porque si ellas empiezan a haber varias personas, hay un riesgo de que se, baje la postura porque ellas se afectan si tú cambias todos los días la persona que te va y te da el alimento. Entonces, normalmente en un galpón a una persona le dan la responsabilidad de darle el alimento siempre al mismo galpón. Aunque pues hay algunas excepciones que es cuando, por ejemplo, tienen los días libres. Pero se pretende es que la máxima cantidad de veces se haga con la misma persona. Se entiende que una gallina cuando llega a la semana 28 empieza producción hasta la 90. Entonces de la semana 28 a la 90 hay 62 semanas. Por eso yo uso esta función para que él haga una simulación de leer la producción de la semana 28 a la 90, porque yo necesito que él
me guarde, me almacene el valor de recolección de huevos semanalmente. Como estoy haciendo una simulación, yo le voy a entregar los números aleatorios y por eso utilizo la función random. Ahora sí me hago entender. Sí, señor, sí, gracias. Listo. Entonces aquí lo que dice semana de la semana 28 a la no, semana 90. 90, donde se evalúa, ¿cómo lo dejo? Vamos a ver cómo lo dejo. Donde se evalúa la producción. Listo. Se evalúa la producción. Entonces, ¿qué hago yo? Instructor, un momentico. Denle al Z para que haga salto de línea automático, para que no se vaya a sellar lo que escribe. Para Al que no se vaya. Z. Alice. Sí. No. Pues yo trato de no correrme mucho, pero bueno, listo, también sirven esos detalles. Bueno, eso ya lo arreglas tú. Yo lo que trato es de no saltarme hasta por allá tan lejos. Pero bueno, gracias por esa, Miguel. Listo. Entonces, listo. Listo. Aquí hay que entender que se llama variable desechable. No se usa el valor como tal. Cuando yo le pongo esto es porque voy a generar un rango de valores para que él lo haga y me recorra todo el rango. Entonces lo que hago es poner una variable desechable, no pongo una variable ni i, ni j, ni nada, porque yo estoy definiendo que este es el rango que yo voy a evaluar en ese for. Eso es lo que hace ese guión bajo, ¿cierto? Listo. Entonces lo vamos a dejar así, ya. Como sabemos que son 100 gallinas. Nosotros hicimos el cálculo más o menos. Eh, 100 gallinas, si ponen huevos 6 días a la semana, serían 600 huevos, ¿cierto? 600 huevos. Entonces vamos, alguno me ayuda ahí, ¿cuál es el 80% de 600 huevos? ¿Alguno me ayuda con eso? 480. 480, listo. Entonces vamos a dejar un rango de la siguiente manera, ya. Huevo semana. Espere, ¿qué se hizo este man? Listo, listo. Vamos a ponerlo así, perdón, al Z. Listo. Lo ponemos acá, definimos huevos, huevos, bajo. ¿Cómo fue que lo definimos nosotros? Espérenme vamos a mirar allá cómo fue que lo definí yo. ¿Qué le pasó a esto acá? Ya quedó. Listo, ahora sí. Listo, el huevo semanal. Listo, avanzar semana, registrar cantidad. Este, registrar huevos. Cantidad de huevos. Es cantidad de huevos, ¿cierto? Ese fue el que definimos. Cantidad de huevos. Número de huevos puestos semana es cantidad de huevos. Véalo acá. Cantidad de huevos. Entonces no es huevo semana, sino cantidad de huevos.
Listo. Tengo segundito, muchacho. Mira, dejo que lo puse. Cantidad, huevo. Listo. Es que esa es una variable local. Lo vamos a poner así. Se puede usar huevos. Es que esta es una variable local, vea. Esta es una variable local de acá. Variable local. Y su función es generar, para generar un número aleatorio. Entonces, esta se llama así. Lote, entonces lo que usamos es de la instancia lote que creamos, pues lo que hicimos cuando nosotros hacemos la simulación, lo primero que hacemos es avanzar semana para ir empezando a registrar los valores a partir de la semana 28. Entonces lo que hicimos es huevos, una variable local, le vamos a dar un valor random que va a ser entre un valor aleatorio. Recuerde que el lote es de, por ahora lo vamos a hacer así, porque recuerde que el lote es de 100 gallinas, ¿cierto? Como hicimos un lote de 100 gallinas, ya sabemos que va entre 600 y 480, ¿cierto, Miguel? Sí, así es. Listo, genera un número aleatorio entre 600, 600, inclusive en la semana actual, listo. Registrar huevos, registra la cantidad de huevos puestos en la semana actual. Entonces, ¿qué hace él? Ese lote lo manda a, recuerde que el lote es una instancia de la clase lote de gallinas. Entonces, registrar huevos debe ser un método, ahí sale el registro, ¿verdad? Método llamado registrar huevos y que me pide un valor que llama cantidad de huevos. O sea que estos huevos que yo creé acá, él automáticamente los envía a a la clase registrar huevos, al método registrar huevos y me lo almacena en el atributo cantidad de huevos, ¿cierto? Entonces ahí ya lo tengo almacenado, ¿cierto? Entonces, como les digo, registra los huevos de la semana actual. Y este lote avanzar semana se hace posteriormente, porque primero hago el registro o si no me va a quedar en la semana siguiente. Es para que quede desde la semana 28. O sea, como él va hasta la semana 28, entonces va a simular 62, inclusive la semana 28 también tiene que ir registrada. Entonces, este lo llama, este dice, llamada método
a método avanza a la siguiente semana del ciclo productivo. Listo, perfecto. ¿Está claro hasta ahí, muchachos? Instructor, una consulta. Ahí donde dice lote, registrar huevos, es en lo que va entre corchetes es cantidad de huevos, ¿sí? Entre paréntesis. Entre paréntesis, sí. Entre paréntesis, mira, tú te paras acá y dice registrar huevos. Mira, mira que ahí sale el método. Eso es un método, ¿cierto? Sí. Y es un método que se llama registrar huevos, que recibe un valor que es la cantidad de huevos. O sea, el valor que yo estoy enviando entre paréntesis es la cantidad de huevos que él aleatoriamente hizo en la semana que estoy haciendo la evaluación. O sea, él empieza en 62 desde la semana 28. Entonces, la semana 28 es 62, la semana 29 es 61 y él empieza a recorrer todo hasta que hace las 62 semanas. Y él empieza a disminuir ese for como está, arranca en 62 y se va devolviendo hasta llegar a cero. Eso es lo que él hace. Y lo que hace es, en registrar huevos, es mandar semanalmente los huevos que él registró en este valor aleatorio. O sea que siempre va a dar un valor diferente. Por ahora, como solamente lo estamos simulando, por ahora es eso, ¿cierto? Entonces, primero registramos huevos, luego avanzamos semana. Vamos a la clase. ¿Qué tenemos? Registrar huevos, ¿cierto? Tenemos avanzar semana. ¿Y qué nos falta? Totalizar huevos. Ya nos toca hacer la totalización de huevos. Eh, espérate, el lote, avanzar semana. Ah, no, él lo hace automáticamente. Entonces lo que necesitamos es el resultado ya, como tal, que es evaluar el lote. Evaluar el lote, el que está acá, vea. Evaluar el lote. Todo esto ya está interconectado porque él define todos los parámetros. Ahora, este método es el que vamos a utilizar para evaluar si el lote cumple al final después de hacer eso, ¿cierto? Simplemente lo que hace automáticamente es, me registra los huevos, avanza semana, registra los huevos, avanza semana. ¿Cuánto? 62 veces. Cuando se acaban las 62 veces, ya se cumplió el ciclo. ¿Qué pasa después de yo registrar los valores? Por eso les digo yo, todo está automático. Cuando yo pongo la semana, él automáticamente me agrega los huevos, ¿cierto? Los va agregando, los va agregando, los va agregando a la lista que creamos. ¿Dónde está la lista? La lista está eh, aquí. Aquí está apenas, ¿dónde dice apenas? Acá lo va agregando a la lista. Él agrega cada semana, va agregando el parámetro, el valor, la cantidad, los va agregando. Al final, después de agregar las 62 semanas, entonces yo ya hago una evaluación. Espera que se me va a descargar ahí. Ya. Hacemos la evaluación del lote a la semana 90. Listo, en la semana 90 se evalúa el lote. Entonces yo digo resultado, pongámosle así, evaluación, resultado de evaluación que se hace en la semana 90, ¿cierto? Entonces decimos igual, lote, evaluar lote, que es el método que utilizamos de la clase, se llama evaluar lote. Ese es el que necesitamos. Y él también está interconectado. Evalúa el desempeño del lote después de la semana 90, listo. Entonces, él lo que hace es simplemente imprime el resultado de la evaluación. Y si quiere, pues le podemos poner también, aquí está el resultado de la evaluación. Aquí está, véalo acá. Evaluar lote. Está el return. Para mí el resultado. Lo estoy mirando acá.
Listo, sí, ya. No, es que no, primero tengo que hacer la evaluación final. Entonces decimos evaluación final. Si no, este no lo puedo hacer todavía porque es que no lo he hecho apenas lo voy a hacer. Listo, evaluación final. Listo, entonces lo que nosotros decimos es resultado es igual a lote punto evaluar lote. Ahí está, evaluar lote. Evalúa el desempeño del lote después de la semana 90. Vamos a mirar la clase en resultado. Aquí dice evaluar lote. Acá está. Llame este método. Este es el que estoy llamando. Evaluar lote. Y entonces, ese lote no devuelve nada, sino que ese lote, mire que no recibe nada, yo no le tengo que mandar, sino que simplemente le digo a él, evalúe el lote, y entonces él empieza a hacer todo el ciclo, compara si todavía es una semana productiva, aún no es tiempo de evaluar. Si ya el porcentaje es, o sea, aquí evalúa, si el porcentaje es mínimo, o sea, si todavía está dentro del mínimo de postura, se mantiene el lote, entonces todo esto es lo que él me va a retornar. Se mantiene en producción, se extiende por tantas semanas, se retira de producción debido al bajo desempeño. Todo esto lo hace, pero mire que yo no estoy pidiendo que no le pido nada, simplemente él evalúa los parámetros que ya hay y con eso me da el resultado, ¿cierto? Entonces, yo le digo, evaluar lote, ¿cierto? Entonces, ese es el valor, listo. Lo guardo en resultado y le digo print resultado, resultado. Imprime el resultado de evaluación del lote y él ya sabe que él lo que hace es devolverme los returns, todo el return que toque con toda la condición de lo que hicimos la vez pasada. Yo ahorita les envío el código para que lo vuelvan a mirar, pero ahí está toda la funcionalidad, ¿cierto? Entonces, print resultado, ¿cierto? Si quiere le puedo poner más cacharrería, entonces vengo acá y le digo print resumen del ciclo de postura del o no le pongamos el ciclo, no le pongamos resumen, sino resultado, evaluación del lote de gallinas. Listo, me sale eso. Y él lo que hace es imprimir el resultado. Listo, gracias. Listo. Luego de hacer la evaluación del resultado, entonces digo, ya llamo, acuérdense que yo igual había hecho un resumen, ¿cierto? Véalo, acá está, que es un diccionario, entonces imprimo el diccionario. Entonces le digo a el resumen del resumen final del ciclo de postura del lote de gallinas. Y lo que hago es imprimir resumen final del ciclo de postura. Ya después del resultado sigue el resumen final, ¿cierto? Y yo lo que hago es print lote resumen, que es el resultado como tal para que él me lo imprima. Imprime el resumen del ciclo, que es el lote.resumen, es resumen. Y él me retorna todos estos valores. Vamos a ver cómo retorna sus valores. Listo. Ya al final decimos gracias. Gracias, amado público. Listo. Público y todo lo que le queremos decir, pero ahí está la información. Listo, chicos. Este es el código que llevamos haciendo 3 semanas. Ahora sí, lo importante es que veamos el resultado. Entonces, lo que yo voy a hacer es sacar el terminal en Visual Studio Code, pues yo digo control ñ y él me saca este. Listo. Estoy en el mismo directorio donde está el archivo, se llama ciclo productivo, está en el directorio Python, ¿cierto? Estoy en el directorio Python, entonces lo que yo hago es decir, Python
Tengo que ponerle .exe, Python, y llamo el archivo ciclo productivo.py, con tablo completa. Digo Python ciclo productivo.py y lo ejecuto. Mira que no lo he guardado, pero por eso, control S. Ay, perdón. Un error en el. No me ha pasado eso la vez pasada. Que nos quedaría, que nos quedaría ahí volando. Y en la línea 140 dice, en el número aleatorio puestos, bueno, según lo que él está diciendo es que me está generando más, la línea que 140, donde está el random. Donde está el random, los valores deben ser al revés. En vez de Ah, 600, ahí sí, va el 480 y en donde está el 480, pues el 600. listo, vamos a hacerlo. Entonces aquí empieza, miren. Como es una simulación, él va a poner valores, empezando desde miremos y verá, él debe empezar en la semana 28, ¿cierto? Vea, en semana 28, ¿cierto? Empieza a registrar en la semana 28. En las demás, pues pone, pero no pone registro de huevos, sino que simplemente pone la semana y lo va incrementando. A partir de la semana 28 empiezan los registros y debe ir hasta la semana 90, ¿cierto? ¿Qué hace? Almacena el valor de la semana y el valor, la cantidad de huevos. Cuando llega a la semana 90, solamente registra hasta la 89. Bueno, eso ya ustedes lo definen. Sí, porque él hace la evaluación en la semana 90, ¿cierto? Dice que está en un porcentaje de postura del 77.54. Resultado de evaluación del lote, se retira de producción debido al bajo desempeño. Claro, porque está por debajo de 80, ¿sí ve? Resumen final del ciclo de postura. Total huevos, 33.651. Porcentaje activo. Ya se vuelve inactivo. Entonces ya activo ya deja de ser true y se convierte en false. Y termina el lote ahí. No amplía como tal la producción, sino que se queda por baja producción. Entonces, esta simulación que hicimos, volvamos a hacer otra vez, a ver si de pronto aumenta. Listo. Sigue en 77.88. Vamos a aumentarle un poquito la producción, digámoslo en 500, a ver. A ver si lo ponemos en 500. Listo, venimos y borramos. Ciclo productivo, 78. Vea, sigue dejándolo por debajo de 80. En algún momento dado y en alguna práctica, pues nos dará un valor, se retira a 79. Se retira a 78. Normalmente los está dejando así, pero ya como tal, él simula y mire
cada vez me da un valor distinto porque el random hace que los valores de las gallinas B de la producción sea distinta cada vez, pero todos se aproximan a la frontera que es la cantidad de la cantidad de huevos que él hace de producción. Entonces, muchachos, la idea es que la idea es entonces que practiquen esto para la próxima semana, hagan este ejercicio y si es posible, pues lo pasen al proyecto de ustedes. Lo pasen al proyecto de ustedes. ¿Alguna pregunta, muchachos, con respecto a este archivo o a este trabajo? No, instructor, ¿cuándo sube nuevamente ese archivo a la El, nube? arch- el archivo ya se los compartan en el WhatsApp de una vez. Ah, bueno, señor, sí. Eh, Lo comparto. Instructor, una preguntita. Arriba, el lote de gallinas en el constructor, ¿qué tiene definido en el atributo activo? ¿Qué tiene? Que a mí me está Activo dando este. por acá. Sí, ese es el activo. Sí, ese lo que hace es exactamente lo que estamos diciendo. Mira, Miguel, cuando él dice acá que se baja, se retira el lote por desempeño, mira que el activo pasa de true a false. O sea, este activo deja de estar activo. ¿Para qué? Para que yo no siga registrando valores en ese lote que lo tengo que dar por descartado. Entonces, ese atributo lo que hace es analizar, o sea, todo el tiempo él me está mirando y ustedes lo van a ver, él está mirando si el lote está activo, que se activa en la semana cuando yo inicio el lote, ¿cierto? Sino que todavía no está en producción hasta la semana 28. Pero él siempre va a estar activo hasta que yo evalúe el lote. Cuando yo evalúo el lote, mira, cuando yo evalúo el lote y veo que el porcentaje de postura no, mira, por si el porcentaje se mantiene porque la postura está siendo funcional, dice el lote se mantiene y se extiende tantas semanas. Si de lo contrario, mira, activo se vuelve falso. ¿Por qué? Porque ese lote se retira de producción. No me está dando lo suficiente para yo mantenerlo en producción. ¿Sí me hago entender? 94, 95. Miguel. Sí, O sea, ese activo lo que hace es definirme si ese lote está activo. ¿Por qué? Porque si un lote no está activo, ya no le vamos a poder seguir agregando producción. No los puedo agregar porque se supone que yo lo descarto. Ya no, ya no, ya no es rentable para nosotros. Ay, la gente dice, ay, qué pesar, que qué pesar. No, pero muchachos, esos animales consumen mucho alimento y si no están produciendo, no hay bolsillo que aguante, muchachos. Entonces hay que descartar los lotes. Eso sí, pues tengan la plena certeza que nadie va a aguantar un lote de gallinas que no produzca porque simplemente no le va a dar, ¿cierto? Entonces ya en este momento les estoy subiendo el archivo. Yo lo busco por acá. Listo, acá está. Ahí les acabo de enviar el archivo, muchachos, para que ustedes lo miren. Entonces, como les digo, ya la próxima semana lo que nosotros vamos a hacer es hacer una separación no solamente de responsabilidades, sino de funciones, porque el diseño de la aplicación la vamos a hacer en capas.
De modo que una cosa sea la lógica de negocio, otra cosa sea la conexión a la base de datos y otra cosa sea la interfaz. Por lo menos dejamos las tres capas y ahí es donde están los diferentes modelos que tenemos para hacer nuestras aplicaciones. Eso nos va a permitir entender mucho mejor cómo está la funcionalidad. Entonces necesito que profundicen bien en este código este fin de semana, que lo vuelvan y lo hagan, no se queden solamente mirándolo, no, es, a codificar, necesito que codifiquen. Por ahora necesito que codifiquen, que se adecúen al teclado, que usen Tab para extender, que usen Slint en la Prettier, en Visual Studio Code, las extensiones que se necesitan para programar en Python. La extensión, entonces está Slint. Ah, pero Slint es de JavaScript. Prettier, Prettier, formateador de código. Todas las extensiones que les permitan acelerar la generación de código, pero haciéndolo bien disciplinadamente, usando Tab, usando Enter. No todo es mouse en programación, chicos. Si ustedes desarrollan la habilidad de la codificación, ustedes son más competitivos a la hora de generar código, a la hora de producir. Eso es importante. Yo a veces me pego en la enredada, pero todavía acelero código usando Tab. Entonces uno tiene que estar, una de las cosas, aprender a usar el teclado sin estarlo mirando, porque uno tiene que estar mirando la pantalla, lo que va pasando ahí en comportamiento. Y ahí es donde genera todo el código. Entonces ya el archivo lo tienen, chicos, estudienlo, léanlo bien y vuélvanlo a hacer entre ustedes. Modifíquenlo, dáñenlo, cámbienle cosas. A ver, para que ustedes puedan entender qué hace cada cosa. Lean bien. Si es posible, imprímanlo y ráyenlo con resaltador. Esa es como la tarea para esta semana. ¿Listo? Entonces me ponen pilas, muchachos, que la próxima semana tenemos mucho trabajo. ¿Listo? Listo, instructor, muchas gracias. Instructor, Dime. un momentico, ¿puedo mostrar cómo tengo yo el que estoy trabajando para el instructor Carlos? Y claro. Bueno, yo primeramente acá en el archivo de variables de entorno, pues defino pues lo que me pide para hacer la conexión, ¿cierto? Entonces, para generar la conexión, bueno, aquí tengo el config, que es donde llamo las variables, y tengo también estas definidas como que para evitar errores. Y en database, aquí tengo la conexión de la base de datos. Entonces, ya aquí en el repositorio, que es donde tengo todas las funcionalidades, pues estoy importando la conexión a la base de datos y los módulos de los productos para pues que se ejecuten. Este llama a todos los productos, este llama a un producto pues cuando filtra un producto en específico, este para cuando guardo un nuevo producto, este para actualizar un nuevo producto, este para actualizar stock, que lo tengo pues que le sume al stock actual, o sea, no estoy llamando como tal el stock de la base de datos y después le sumo a ese que llamé, porque así, pues, si solamente le mando este parámetro, no llamo a ningún otro parámetro, pues, si hay más de un usuario ingresando productos, no hay errores. Entonces solamente se están sumando en vez de estar llamando y sumando, llamando y sumando. Y así no se actualiza pues erróneamente la base de datos. Y Sí, por claro. último este que es para eliminar. Ya. Entonces como usted estaba diciendo, lo mejor es separar o sí, separar responsabilidades, así como yo lo tengo
que acá en este archivo tengo la conexión y entonces en este pues llamo la conexión para poder manipular la base de datos. Y así Sí, cualquier está. cosa pues es más fácil cambiar si hay algún error o si necesitamos, por ejemplo, cambiarle, por decir, el nombre de la base de datos o el servidor. Si ya pasa a ser, en vez de localhost, ya pasa a ser el de producción, por ejemplo. Sí, claro. No, no, está bien, está bien. Así lo vamos a hacer. Lo que pasa es que como yo estoy trabajando desde el modelo general, entonces lo que vamos a hacer es que con nosotros vamos a hacer es una aplicación de interfaz de comandos. Y la vamos a hacer toda con esas separaciones, pero no tiene, tú lo tienes separado con más elementos porque tú tienes estilos, estás trabajando, vamos a ver cómo te ejecuta eso y qué interfaz estás usando, sí, el tuyo ya es un entorno web, ya es una aplicación web con una interfaz, porque como con Carlos ustedes están trabajando en la parte de interfaz, pero es una interfaz web. Conmigo lo vamos a hacer todo el modelo puro, porque la idea es que la próxima herramienta que vamos a hacer es crear una API para que ustedes consuman desde esa interfaz, O sea que con Carlos está también trabajando con ustedes una parte de back. Y en el momento, pues lo más importante, lo está haciendo como una pequeña simulación para hacer que ustedes entiendan cómo funciona las diferentes herramientas cuando se van a conectar a la base de datos. Nosotros lo vamos a hacer a través vía API, pero también está bien. O sea, son las dos maneras de proceder correctas desde distintos puntos de vista, sino que él lo que está haciendo es la interfaz, porque le está trabajando en la parte front utilizando HTML. Nosotros no lo vamos a hacer porque nosotros estamos haciendo el pack y lo que vamos a trabajar es la línea de comandos. ¿Listo? Pero te felicito, está muy interesante ese proyecto. Yo la API como tal la tengo aquí, en este archivo, que lo que hace es que me llama, pues, toma todo lo del backend, que son de este archivo, Product Repository, y lo trae, lo muestra pues aquí al HTML. Estoy usando Flask. No, está muy bien, te felicito, está muy bien. Está trabajando muy interesante ese proyecto. O sea, si eso están trabajando ustedes con Carlos, me siento satisfecho. Sí, me siento satisfecho. Pero la conexión que nosotros vamos a hacer es que ese front que él desarrolla, yo se los voy a hacer conectar a una API para que ustedes consuman la lógica del modelo de negocio y accedan directamente a la base de datos sin tener componentes de base de datos en la parte front, porque nosotros no podemos tener componentes de base de datos en la parte front. Eso nos generaría unos riesgos y unas vulnerabilidades. Entonces está muy bien, Miguel, te felicito. Entonces, chicos, la idea sería entonces que nos veamos el próximo martes. ¿Listo? Listo, instructor, muchas Perfecto. gracias. Chao, compañeros. Bueno, chicos, que estén muy bien entonces. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Gracias, hasta luego.